Una niñera siempre encontraba hematomas cuando iba a cambiar los pañales del bebé. Un día, ella decidió instalar cámaras y se quedó paralizada al ver lo que las imágenes habían registrado. Antes de comenzar con la historia, me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. María López tenía una reputación impecable como niñera. Había dedicado más de una década de su vida al cuidado de niños, una tarea que asumía con amor y responsabilidad. Las familias para las que había trabajado siempre la describían como cariñosa, atenta y extremadamente confiable. Cuando Sofía y Martín Suárez, una pareja de profesionales muy ocupados, la contrataron para cuidar a su hijo Tomás, María se sintió agradecida. Tomás era un bebé hermoso, con grandes ojos oscuros y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Los Suárez vivían en una vieja casona ubicada en las afueras de la ciudad. La casa tenía un encanto único, con techos altos, grandes ventanales y un aire de elegancia antigua. Sin embargo, desde el primer día, María sintió algo extraño en la atmósfera. Había un silencio que no lograba explicar. Incluso cuando el bebé reía o lloraba, el sonido parecía apagarse demasiado rápido. Todo comenzó unas semanas después de que María iniciara su trabajo. Un día, mientras cambiaba el pañal de Tomás, notó un pequeño hematoma en su muslo izquierdo. Era una marca oscura, redondeada, como si alguien lo hubiera apretado con fuerza. Al principio, no le dio demasiada importancia. Tal vez Tomás se había golpeado mientras jugaba o se movía en su cuna. Sin embargo, días después, encontró otro moretón, esta vez en su brazo. Y luego otro, en su torso. Las marcas comenzaron a aparecer con más frecuencia y en lugares que no tenían sentido. ¿Cómo podía un bebé de 9 meses hacerse daño en las costillas, un área protegida por la cuna y el cambiador? María decidió hablar con Sofía. Una tarde, mientras le daba de comer a Tomás, abordó el tema con delicadeza. He notado algunos moretones en el cuerpo de Tomás, dijo, tratando de no alarmarla. No quiero preocuparte, pero creo que deberíamos observarlo más de cerca. Sofía frunció el ceño, pero rápidamente adoptó un tono tranquilizador. Oh, no te preocupes. Su piel es muy sensible. El pediatra nos dijo que a veces pasa con los bebés, respondió, restándole importancia. Aunque María quería creerle, no podía ignorar la inquietud que crecía en su interior. Algo no encajaba. Una noche, mientras revisaba mentalmente su jornada, María decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Si nadie más parecía preocuparse por las marcas en el cuerpo de Tomás, tendría que investigar por su cuenta. Con el poco dinero que tenía ahorrado, compró 2 cámaras de vigilancia. No le gustaba la idea de hacerlo sin el permiso de los padres, pero sentía que era su responsabilidad proteger al bebé. Instaló las cámaras discretamente en la habitación de Tomás. Una de ellas quedó en una esquina alta, con una vista completa de la cuna, y la otra, cerca del cambiador. Durante días, María revisó las grabaciones sin encontrar nada fuera de lo común. Todo parecía normal, Tomás dormía, se movía un poco y lloraba ocasionalmente, pero no había señales de que algo extraño estuviera ocurriendo. Sin embargo, todo cambió una noche. Eran casi las 2 de la madrugada cuando, mientras revisaba el vídeo de la noche anterior, notó algo peculiar. En la grabación, la cuna de Tomás comenzó a moverse ligeramente, como si alguien la empujara. María retrocedió el vídeo y lo observó detenidamente. La habitación estaba vacía, las ventanas cerradas, y no había corrientes de aire que pudieran explicar el movimiento. De repente, apareció una sombra. Al principio era apenas perceptible, pero con cada segundo que pasaba, se hacía más nítida. Era una figura oscura, amorfa, que parecía deslizarse hacia la cuna. María sintió como su piel se erizaba al ver que la sombra se inclinaba sobre Tomás, que en ese momento comenzó a llorar desesperadamente. María pausó el vídeo, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué acababa de ver? ¿Era un juego de luces? ¿Una falla en la cámara? Pero en lo más profundo de su ser, sabía que aquello no tenía una explicación lógica. Esa misma noche, María tomó una decisión impulsiva. Aunque estaba aterrorizada, regresó a la casa de los Suárez.
La calle estaba desierta, y la casona, iluminada por la tenue luz de la luna, parecía más sombría que nunca. Entró con cuidado, tratando de no hacer ruido, y subió las escaleras hasta la habitación de Tomás. El bebé dormía plácidamente, pero el ambiente en la habitación era pesado, opresivo. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras inspeccionaba la cuna. Todo parecía estar en su lugar, pero cuando levantó el colchón, encontró algo que la dejó helada, un medallón oxidado, con inscripciones extrañas y símbolos que no reconocía. En el momento en que lo tomó en sus manos, sintió una descarga eléctrica. El aire en la habitación pareció enfriarse de golpe, y un sonido gutural llenó el espacio. Giró rápidamente hacia la cuna y vio, con horror, que la sombra estaba allí. La figura ahora era más nítida, tenía la forma de una mujer encorvada, con ojos vacíos que la miraban fijamente. María retrocedió, abrazando a Tomás, que había despertado y lloraba desconsoladamente. «Déjalo en paz», gritó María, con una valentía que no sabía que tenía. La sombra extendió una mano hacia ellos, pero María comenzó a rezar en voz alta. Era lo único que se le ocurría hacer. Con cada palabra, la sombra parecía tambalearse, como si los rezos la debilitaran. Finalmente, con un chillido desgarrador, la figura desapareció, dejando la habitación sumida en un silencio absoluto. Al día siguiente, María les contó todo a los Suárez. Al principio, Sofía y Martín se mostraron escépticos, pero cuando les mostró las grabaciones, no pudieron negar lo que habían visto. Fue entonces cuando Sofía confesó algo que había mantenido en secreto. La casa había pertenecido a su familia durante generaciones. Según una vieja leyenda, una mujer que había vivido allí décadas atrás había perdido a su bebé en circunstancias trágicas. En su desesperación, había realizado un ritual oscuro, dejando un medallón como ancla para su espíritu. Se decía que desde entonces, su alma vagaba por la casa, buscando reemplazar al hijo que había perdido. Con la ayuda de un sacerdote, los Suárez realizaron un ritual para purificar la casa y destruir el medallón. Aunque la sombra no volvió a aparecer, decidieron mudarse. María continuó trabajando como niñera, pero la experiencia la marcó para siempre. A veces, al acostarse, recordaba la sombra y el frío que había sentido esa noche. Pero también recordaba la risa de Tomás y se consolaba sabiendo que lo había protegido de algo mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Aquel episodio le enseñó que, a veces, el amor y la valentía pueden ser las armas más poderosas, incluso contra el mal. Y así termina esta increíble y conmovedora historia. Nos recuerda que a veces, lo más aterrador no es lo que podemos ver, sino lo que está oculto, esperando ser descubierto. Pero también nos enseña que el amor, la valentía y nuestra intuición pueden ser más poderosos que cualquier sombra que nos amenace. ¿Qué opinas de lo que vivió María? ¿Tú habrías hecho lo mismo? Déjamelo saber en los comentarios, me encantaría leerte. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, compartirla con alguien que disfrute de relatos llenos de misterio y lecciones profundas, y por supuesto, suscribirte al canal para más contenido como este. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo, y recuerda, siempre escucha tu instinto, porque a veces puedes salvar vidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y hasta la próxima. Un profesor siguió a su mejor alumno hasta su casa. Cuando vio lo que hacían con el niño, el profesor comenzó a llorar. Antes de comenzar me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. Era una tarde cálida de otoño, y las hojas caían lentamente sobre las aceras de la ciudad. El profesor Gabriel Romero caminaba tras un pequeño niño, su mejor alumno, su orgullo, el pequeño Juan García. Juan tenía 11 años, pero poseía una inteligencia y un entusiasmo que parecían mucho mayores a su corta edad. Siempre destacaba en matemáticas, en literatura, en ciencias. Todo lo aprendía con rapidez y con una sonrisa radiante en el rostro. Pero en las últimas semanas, algo había cambiado. Gabriel lo había notado, Juan ya no levantaba la mano en clase con la misma energía, su voz era más débil, y sus ojos, antes llenos de curiosidad, ahora parecían opacos, como si algo muy pesado los cubriera. Gabriel, quien llevaba más de 15 años como profesor, tenía un don especial para leer las emociones de sus alumnos. Pero lo que percibía en Juan lo inquietaba profundamente.
Había intentado hablar con él, preguntarle si algo estaba mal en casa, si tenía algún problema, pero el niño solo sacudía la cabeza con timidez y cambiaba de tema. Gabriel no podía quedarse con los brazos cruzados, no cuando algo tan evidente estaba ocurriendo. Aquella tarde, cuando la campana de la escuela sonó anunciando el final del día, Gabriel tomó una decisión que nunca había tomado antes: seguiría a Juan hasta su casa. Tal vez entonces podría entender qué estaba pasando. Juan salió del colegio caminando lentamente, con la mochila colgada del hombro y la mirada fija en el suelo. Gabriel lo siguió a una distancia prudente, asegurándose de no ser visto. No podía evitar sentirse un poco culpable, sabía que estaba cruzando una línea. Pero, ¿qué más podía hacer? Era evidente que Juan no se sentía cómodo hablando, y Gabriel temía que la situación fuera más grave de lo que parecía. El niño avanzó por calles cada vez más deterioradas. Las casas que antes eran modernas y bien cuidadas se transformaron en construcciones descuidadas, con fachadas grises y ventanas rotas. Gabriel se preguntaba cómo un niño tan brillante podía vivir en un entorno como ese. Finalmente, después de caminar cerca de media hora, Juan se detuvo frente a una pequeña casa ubicada al final de una calle sin salida. La vivienda estaba en pésimas condiciones, las paredes estaban descascaradas, el techo parecía a punto de colapsar, y había grafitis en la entrada. La puerta se abrió con un chirrido cuando Juan la empujó y entró sin mirar atrás. Gabriel se quedó inmóvil por un momento, observando desde la distancia. Su corazón latía con fuerza, y una sensación de ansiedad lo envolvía. Se acercó sigilosamente a la casa, rodeándola hasta encontrar una pequeña ventana que estaba entreabierta. Desde allí, pudo mirar al interior sin ser visto. Dentro de la casa, la escena que encontró lo dejó completamente paralizado. Juan estaba de pie en medio de la habitación, frente a dos adultos, un hombre y una mujer que, evidentemente, eran sus padres. La mujer tenía el cabello enmarañado, un cigarrillo colgando de sus labios, y un rostro endurecido por el cansancio y la amargura. El hombre, por otro lado, estaba sentado en un sofá destartalado, con una botella de licor en la mano y la mirada perdida. El ambiente era opresivo, cargado de humo y suciedad. ¿Otra vez llegas tarde, idiota?, gritó la mujer, lanzándole un trapo sucio a la cara. Juan no respondió. Se quedó inmóvil, con la cabeza baja, como si supiera que cualquier palabra solo empeoraría las cosas. La mujer se acercó a él con pasos firmes, levantó la mano y le dio una bofetada que resonó en toda la casa. ¿Qué te he dicho de perder el tiempo? Ponte a trabajar, exclamó. Gabriel sintió que el corazón se le rompía en mil pedazos. Juan, aquel niño dulce y talentoso, estaba siendo tratado como si no valiera nada. Pero no era solo eso. Gabriel se dio cuenta de algo más: Juan estaba magullado. Había cicatrices en sus brazos y cuello, algunas recientes, otras que ya estaban cicatrizando. Quería apartar la mirada, pero algo lo obligaba a seguir observando. La mujer volvió a gritarle algo que Gabriel no entendió del todo, pero el mensaje era claro: quería que trabajara. Juan se dirigió a otra habitación, y Gabriel lo siguió con la mirada. La nueva habitación era un taller improvisado. Había montones de ropa acumulada por todos lados, y en el centro una máquina de coser vieja y desgastada. Juan se sentó frente a ella, encorvado, y comenzó a coser con rapidez. Sus pequeños dedos se movían con una precisión que solo podía ser el resultado de muchas horas de práctica, horas que ningún niño debería pasar trabajando. «No te detengas», gritó nuevamente la mujer desde la sala. «Tienes que terminar eso antes de que lleguen los clientes». «Clientes». Esa palabra resonó en la mente de Gabriel, pero no quería imaginar lo que significaba. Se llevó una mano al pecho, sintiendo como la rabia y la impotencia lo consumían. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras retrocedía unos pasos. No podía seguir mirando, pero tampoco podía irse y fingir que no había visto nada. Esa misma noche, Gabriel llamó a servicios sociales. Con voz temblorosa, explicó todo lo que había presenciado, dando la dirección de la casa y suplicando que actuaran rápido. Sin embargo, no se quedó ahí. Sabía que, a menudo, los casos como el de Juan podían perderse en la burocracia, así que tomó medidas adicionales. Al día siguiente, contactó a organizaciones locales de apoyo a niños en situaciones de abuso y consiguió que el caso de Juan tuviera prioridad. Las autoridades intervinieron rápidamente. Cuando llegaron a la casa, encontraron exactamente lo que Gabriel había descrito. Juan fue llevado a un hogar de acogida temporal, lejos de sus padres abusivos. Pero la transición no fue fácil.
Juan estaba retraído, asustado y profundamente marcado por los años de maltrato. Gabriel, sin embargo, no se alejó. Lo visitaba regularmente, le llevaba libros, y se aseguraba de que sintiera que no estaba solo. Con el tiempo, Juan comenzó a recuperarse. Asistió a terapia y, poco a poco, volvió a ser el niño brillante y curioso que Gabriel había conocido. Gracias al apoyo de su profesor, pudo continuar sus estudios y, eventualmente, obtuvo una beca para una prestigiosa universidad. Años después, Juan se graduó con honores. Durante la ceremonia, buscó a Gabriel entre el público. Cuando lo encontró, corrió hacia él con una gran sonrisa y le entregó su diploma. «Esto es gracias a usted, profesor. Usted me salvó la vida». Gabriel, con lágrimas en los ojos, le respondió: «No, Juan. Tú te salvaste a ti mismo. Yo solo te ayudé a ver lo valioso que eres». Esa noche, mientras ambos celebraban el éxito de Juan, Gabriel supo que su decisión de seguirlo aquel día había cambiado no solo la vida del niño, sino también la suya. Porque, a veces, basta un acto de amor y valentía para transformar un destino. La lección de vida que nos deja esta historia es clara y profunda: la empatía y la valentía de actuar pueden cambiar el destino de una persona. A menudo, los problemas más graves y dolorosos están ocultos tras las sonrisas o el silencio de quienes nos rodean. Es fácil ignorar señales de sufrimiento, pasar de largo pensando que no es nuestra responsabilidad. Pero esta historia nos enseña que cuando alguien se atreve a ver más allá de lo superficial y se involucra, puede marcar una diferencia inmensa en la vida de otra persona. El profesor Gabriel demostró que no basta con ser un buen profesional, hay momentos en los que debemos ser también humanos, escuchar nuestra intuición y actuar, incluso si eso significa salir de nuestra zona de confort. El simple hecho de preocuparse por Juan, de no ignorar las señales, lo convirtió en el puente entre el dolor de un niño y la oportunidad de un futuro mejor. Esta historia también nos recuerda que las heridas físicas y emocionales no son el final. Con apoyo, amor y perseverancia, las personas pueden sanar, crecer y alcanzar cosas extraordinarias, incluso tras haber enfrentado lo peor. La lección final es que la verdadera educación no solo se da en las aulas, sino también en los actos de compasión y en el compromiso por defender la dignidad de los demás. Nunca subestimemos el poder de tender una mano. Un pequeño acto de valentía puede salvar una vida. Y así, amigos, termina esta historia llena de emociones y aprendizajes. Nos deja una lección poderosa: nunca subestimen el impacto que pueden tener en la vida de alguien al ofrecer ayuda, empatía y amor en el momento adecuado. A veces, un pequeño acto de valentía puede cambiarlo todo. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like, compartirla con alguien que necesite escucharla y suscribirte para más contenido como este. Y recuerda, tú también puedes ser el héroe en la historia de alguien más. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hagan la diferencia.